IngeoLink 4D, topografía de calidad. Vamos a hacer una pequeña comparación de qué antena geodésica mitiga mucho mejor el efecto multicaminos. Para eso tenemos primero los brochures de cada antena. Aquí tenemos la del FX F7, FX F4. Entonces, esto es con el fin de que miren de que muchas veces la publicidad no es lo que prima es datos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 1608 canales, L1, L2, L5, etcétera. Y aquí F4 tenemos un equipo que es de 824 canales, triple frecuencia, mismas especificaciones técnicas de acuраcia, Listo, en RTK dice que la precisión es de 8 milímetros más una parte por millón. Aquí en RTK dice que es lo mismo. Listo, en teoría lo único que varía es el número de canales, la forma, el tamaño y el peso. F4 y F7 son diferentes. Estamos haciendo un versus con un módulo GNSS de bajo costo. Ya conocemos el K803, es un módulo de 965 canales. Ustedes ya saben que más canales no significa más precisión ni más confiabilidad. Eso es totalmente falso, en un video ya lo desmentimos. Y aquí tenemos una antena geodésica AT360 de CONNAT con registro NOAA. Aquí estamos comparando qué combinación es mucho mejor para mitigar el efecto multicamino. Recordemos que el efecto multicamino se puede medir con las variables MP1, MP2 y MP5. Entonces, para eso, nuestro amigo Luis Eduardo del Caquetá, que tiene dos equipos, FX F4 y F7, muy amablemente nos facilitó esos datos y en su mástil nos facilitó, digamos que poner las dos antenas, compararlas tanto con NAT AT360 con FX F4 y luego con NAT AT360 con FX F7. Aquí es un versus entre CONNAP y FX en cuanto a antenas geodésicas MPs. Entonces aquí vamos a buscar la carpeta entre línea base larga. Entonces aquí por ejemplo esto es del 21 de mayo, prueba MP1, y él nos entregó estas tres carpetas muy bien ordenadas. Entonces dice SBC1 CNB de CONNAP F4, aquí está el observable de F4, FX F4 y FX F7. Entonces recordemos que estos equipos en teoría son fabricados por CHC y vamos a revisar con el programa Compass. Una vez, ¿cómo se revisa? Fácil, se suben el CNB, aquí está, SVC1, SVC2, lo mismo, ahí está, .cnb y SVC2. Entonces miremos el C2, ¿qué significa? El C2 significa FX F7, entonces le tocó primero al F7. El F7 recordemos que es el equipo de 1000, miremos el de 1600 canales. Entonces ustedes dirán, ¿será que eso afecta? ¿Será que eso mejora? Entonces para eso cogemos y analizamos los MPs. Entonces MP, este es CNB, este es el de CONNAT, lo voy a dejar subrayado. Entre más bajito sea el MP, mucho mejor. Entonces vamos a analizar MP1 de GPS, que es el indicador principal, ¿sí? 0.25 metros y aquí tengo 0.31. Evidentemente aquí ya se nota que la antena ganadora es el equipo CONNAP con el módulo K803 y la antena geodésica AT360. Si se dan cuenta, MP2 para GPS, que es la combinación L1 L2, tiene 0.33 versus 0.42. MP5, que es combinación L1 L5, 0.33 versus 0.29. Ahí no hay diferencias, integridad está todo igual. Saltos de ciclo está mucho mejor para la antena geodésica, 33.000 versus 9.700. Entre más grande este número, mucho mejor. Significa que es más confiable la solución y tiene menos saltos de ciclo. Significa que mitigó mucho mejor o logró descifrar mucho mejor o alinear o recuperar la señal, por decirlo así. Recordemos que ahorita por los temas ionosféricos, la alta presencia de eyecciones de masa coronal, eso hace que esos saltos de ciclos, aquí este número, eso es un número inverso, sean más bajitos. Entre más alto el número, mucho mejor. Evidentemente aquí está mucho mejor. Aquí se puede, este equipo tiene
digamos que la capacidad de reconstruir la señal mucho mejor que el FX F7, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, aquí por ejemplo, este SBC2, ¿sí? Vamos a volver a hacer el análisis porque cometí un pequeño error, pero fue un error de interpretación de antenas, y vamos a hacerlo desde cero para que aprendan cómo es también. Entonces, aquí subo F4 porque vamos a comparar, perdón, F7 porque vamos a comparar F7. Entonces los había subido intercalados para F7 y vamos a subir Rinex de F7. Entonces cuando subimos F7 tenemos que buscar FX F7. Aquí obviamente lo editamos, nos aseguramos FX F7 y lo subimos. Esto no es con el ánimo de hacerle propaganda de FIT ni mucho menos, sino es para que vean que los módulos tienen mejor performance que las antenas FX. Entonces, por ejemplo, aquí le damos a analizar todo, subimos la máscara 15 y le damos a iniciar. Esto es con el fin de que vean que los crudos que guardan los equipos con antenas geodésicas de plato grande van a ser mucho mejor que una antena geodésica de plato pequeño. Una vez le voy a analizar, aquí tengo el observable, este sí es el que es 0.35, y vamos a tener la antena geodésica inmediatamente. Listo, ahora sí, para SVC2, listo, ahora sí está, que es el F7, este sería el F7, este sería el CONNAP 0.26, igual, prácticamente que no varió con la otra sesión. Esto es una sesión de una hora. 0.26 con 0.35, ganó CONNAP 0.35 con 0.52. Este dato está abrumador, realmente es bastante grande, tiene 20, casi 15 centímetros de más, significa que no mitiga muy bien el efecto multicaminos. Y 0.30 versus 0.28, no hay diferencia. Ahora para la constelación Beidou, 0.25, 0.42, evidentemente aquí la ganadora es con AT360, 0.32, 0.28, 0.32, 0.27. GLONASS aquí evidentemente mitiga mucho mejor la FX F7, sin duda alguna, 0.27 con versus 0.45, aquí 0.32, 0.47. Recordemos que la teoría de procesamiento GNSS, incluso hasta los manuales de Trimble Business Center dicen que muchas veces es mejor apagar la constelación GLONASS. Por algo será que no han logrado tampoco desarrollar la señal L5, ¿listo? En Galileo, eso es una señal muy importante. Miremos cómo le fue. Recordemos que esta es la señal que tiene Galileo Haas. Entonces necesitamos que esta mitigación de efecto multicamino sea mucho mejor. Entonces aquí tenemos 0.39 para Galileo en FX, F7 y 0.34. Entonces aquí estamos mucho mejor, 5 centímetros, 0.29 con 0.28, no hay diferencia, 0.30 y 0.32. Evidentemente si yo promediara todos estos datos, por ejemplo si lo hago para MP1, ahí podríamos sacar una conclusión. Normalmente con MP1 ya podríamos sacar una conclusión. Entonces vamos a hacerlo para la antena FIS F7. Vamos a sumar 0.3517 más 0.4244 más 0.2728 más 0.3968. Eso lo vimos entre 4. Eso significa que el promedio de MPS es de 0.36 para FX F7. Apréndanse ese dato: 0.36, 0.2643 más 0.2585 más 0.4582 más 0.3476. Eso lo vimos entre 4. 0.33, entonces el promedio está mucho menor. Quiere decir que incluso si promediamos, seguimos promediando todo, obviamente va a ser mucho mejor, porque mira que aquí está más alto, 0.52, ¿sí? Entonces hagámoslo, 0.5218 más 0.2856. Aquí estoy sumando los datos de FX para cada constelación en L1, L2, 0.3258 más 0.2869, eso dividido entre 4, 0.35 en promedio. Ahora vamos a revisar 0.3555, 0.3232 más 0.4722 más 0.2930. Solo dividimos entre 4. 0.36606 dio lo mismo, ¿sí? Aquí incluso podemos ver
los cálculos. ¿Sí? El dato anterior era 0.351, 1 centímetro de diferencia. ¿Sí? No hay diferencia significativa. Ahora para L5, 0.2814 más 0.2785. Eso dividido entre 2, 0.2799. Aquí por ejemplo, si promedio 0.30 con 0.32, eso da 0.31 para MP5. Entonces, digamos que aquí analizando, aquí ya tendríamos que analizar todo en su integridad total. Por ejemplo, integridad 100%, ambos iguales. Saltos de ciclo, aquí reconstruye mucho mejor esta antena, ¿sí? Pero prácticamente le fue mucho mejor a la antena con NAT AT360. Evidentemente 0.26, la señal GPS es prácticamente la señal más importante, y la segunda señal más importante es Galileo, por el tema de Galileo Haas. Aparte de eso, pues obviamente Galileo funciona únicamente con la constelación GPS y Galileo, entonces no utiliza Beidou, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo 0.3476 es mucho menor que 0.39 y demás. Ahí ustedes pueden hacer el promedio completo, y quiere decir que le fue mucho mejor con AT360 y al módulo K803. Recordemos que no es solo la antena, sino la unión del módulo también. Entonces ahorita vamos a también importar el archivo RINES. Aquí por ejemplo me está pidiendo primero los RINES, los observables. Ya analizamos F7, vamos a analizar F4, que tiene menos canales pero es más grande, más pesada, ¿sí? Aquí para F4 tiene los mismos nombres, pero aquí lo importante es que dice F4. Entonces le voy a abrir y abro en un momento el raw binary data de CONNAP y busco el raw binary data. Entonces aquí AT360 y para de buscar con la que se hizo en simultáneo. Recordemos que ese mástil fue en simultáneo. Entonces estamos analizando la F4, ahí está. Incluso si revisamos debe formar un vector, ¿sí? Porque fue en simultáneo. Y aquí lo que hacemos es darle File Analyze, analizar todo, y 15 grados. Entonces le voy a estar. Y prácticamente aquí el software tiene unos valores umbrales, el cual nos dice si pasa o no pasa. De acuerdo, esos umbrales son chinos, ¿sí? Aquí por ejemplo ese observable tanto para FX también había fallado en la anterior antena, para F4, F7. Quiere decir que es mucho mejor una antena geodésica de plato, porque aquí todo está pasando, la integridad es similar, ¿sí? Aquí por ejemplo los saltos de ciclo 9000 versus 3000, 3 veces mejor reconstruye la señal, ¿sí? Y analicemos MP1, ya con solo analizar MP1 de GPS ya se sabe que es mucho mejor, ¿sí? Esta antena geodésica versus F4, F7. Quiere decir que F4 y F7 no son muy buenas para líneas bases largas, ¿sí? Y también eso se puede mostrar en el registro NAV. Ahorita lo vamos a ver cómo podemos verificar esto, ¿sí? Entonces por aquí creo que habían unas fotos del mástil. No están, pero me parece que en videos pasados yo había mostrado ese mástil. Bueno, aquí tocó filtrarlas por JPEG para poderlas buscar. Este es nuestro sitio de pruebas totalmente a cielo abierto. Ahí fueron donde se compararon las dos antenas geodésicas. Este fue el módulo que prácticamente resultó ganador de esta prueba sencilla de mitigación de efectos multicaminos. Quiere decir que es mucho mejor una antena geodésica de plato toda una vida, ¿sí? ¿Cuánto más es mejor? Revisemos. Pues dio digamos que 5 centímetros de diferencia, 0.05, ¿sí? Una dio, bueno, aquí está el compás, no lo hemos cerrado. Por ejemplo 0.31 versus 0.25, entonces 0.31 dividido en 0.25 es un 24% mejor la antena geodésica de plato, ¿sí? Y esto ayuda en líneas bases largas. También, como podemos saber que una antena geodésica incluso es mucho mejor para RTK, pues vamos a verlo de manera muy fácil. Cuando entramos aquí a la NOAA hay unos links. Resulta que haciendo muchas
digamos, investigaciones, análisis, comparaciones de campo y demás con todas las personas que ayudan y colaboran con el emprendimiento de Ingeolin 4D. Somos una comunidad en pro de investigación, ¿sí? Entonces aquí uno lo que hace es, por ejemplo, buscar las antenas y buscamos, por ejemplo, CONNAP. Si uno revisa las antenas geodésicas de CONNAP, uno tiene que fijarse en el ADINFO, que son los parámetros de calibración que entrega la NOAA. Resulta que estos valores son las variaciones, o son variaciones constantes que no dependen del PSV con B pequeña, que son las variaciones verticales del centro de fase. Cuando el satélite se va moviendo, por eso es que se necesitan estos valores de corrección, ¿sí? Para estáticos y posicionamientos estáticos se necesita, pero resulta que entre más pequeño sea este valor, esta es corrección para el E1 en la norte, significa que la señal está llegando, hay que corregirlo a 1.9 milímetros, este hay que corregirlo a 1.5 y este hay que corregirlo a 1.8 y 0.5, ¿sí? Entonces son valores por debajo de los 2 milímetros. Entonces eso es algo que nunca el método de RTK podrá corregir, significa que siempre va a quedar un residual de 2 milímetros. Entonces miremos si con respecto a los valores de mitigación MP, si estos valores coinciden o no, deberían ser más pequeños. Entonces para eso buscamos la antena FX y esto es un criterio que se debería tener en cuenta a la hora de comprar un equipo y ver esos valores que tan pequeños son para el tema de la, digamos, de la precisión. Sí, para, por ejemplo, si uno requiere chequear con precisiones submilimétricas, esos valores tienen que ser muy pequeñitos. Entonces, por ejemplo, si yo reviso ADINFO de F4 y ADINFO de F7, aquí tengo los valores, esperemos que carguen. Listo. Entonces vamos a ver, bueno, acá hay F7 más y demás, pero vamos a loguearnos. Entonces aquí tenemos valores de 3 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, 3.6, 3.1 significa que esos son valores que nunca se podrán corregir en RTK, lo dice la teoría, pueden leer todas las tesis que quieran. Significa, por ejemplo, que si entre la F7 y la F4, ¿cuál escogería? Pues obviamente la F7 porque tiene valores más pequeñitos, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, la AT360, sus valores son prácticamente menores a 2 milímetros y miren los valores de corrección de PSV, son valores bastante pequeños. ¿Sí? Ahora miren los valores que tienen que corregir, significa que en líneas bases largas por RTK se va a ver más afectado entre más grandes sean estos valores de corrección, ¿sí? Y mira aquí estos valores son más pequeñitos en PSV, ¿sí? Entonces por eso es que es importante los parámetros de calibración para líneas bases largas para posicionamientos estáticos. ¿Listo? Eso era lo que quería mostrarles. Eso es una comparación de valores de MP1, MP2, MP5 con GNSS Low Cost versus antenas comerciales. Evidentemente aquí ganó GNSS Low Cost. Bueno, entonces esperen más videos, espero les hayan gustado y espero sigan apoyando este emprendimiento con compra de equipos y productos GNSS geoespaciales de bajo costo.